El silencio en el gran auditorio de la Alianza era absoluto, un vacío pesado que parecía succionar el oxígeno de la sala. Millones de especies, desde los etéreos SYLPH hasta los masivos crugos, miraban las pantallas con una mezcla de horror y fascinación morbosa. En el centro de la transmisión, una joven de no más de 20 años, de piel pálida y ojos llenos de un terror digno, estaba encadenada. Era una humana. Su nombre era Sarah. Y frente a ella, el general Barkas, un depredador de 3 metros del Imperio Silari, afilaba sus garras metálicas. Barkas miró directamente a la cámara, sabiendo que la comandante Elena Vance, la hermana mayor de la chica y líder de la flota terrestre, estaba mirando. La humanidad ha creído que puede sentarse a nuestra mesa, rugió Barkas, su voz vibrando en las frecuencias de traducción. Creen que sus leyes de derechos se aplican aquí. Pero en el vacío, solo existe la fuerza. Con un movimiento rápido, la garra de Barkas marcó el hombro de la joven. El grito de Sarah no fue largo, fue un sollozo seco que rompió el corazón de cada espectador que aún conservaba un rastro de empatía. En la Tierra, y en cada colonia humana, el tiempo se detuvo. No hubo disturbios inmediatos. No hubo gritos de guerra en las calles. Hubo algo mucho más aterrador, un silencio gélido. Un silencio que nace cuando una especie entera, colectivamente, decide que la diplomacia ha muerto. Elena Vance, desde el puente de mando del soberano, no parpadeó. Sus nudillos estaban blancos sobre el mando de su silla. No lloró. Los humanos no lloran cuando el fuego de 1000 soles se enciende en sus venas. Solo dijo una palabra, un susurro que los micrófonos de alta sensibilidad captaron: corre. Pero no se lo decía a su hermana. Se lo decía al Imperio Silari. La galaxia pensaba que los humanos eran débiles porque pedían permiso para existir. Estaban a punto de descubrir que la cortesía humana es, en realidad, una correa de seguridad para el resto del universo. Las horas siguientes al ataque fueron confusas para la Alianza Galáctica. El Alto Consejo envió mensajes de profunda preocupación a la Tierra, instando a la moderación. Los diplomáticos alienígenas hablaban de sanciones económicas y tratados de paz renegociados. Estaban acostumbrados a la política de gestos. Pero los humanos habían apagado sus transmisores diplomáticos. Por primera vez en un siglo, la embajada de la Tierra en el planeta capital fue evacuada en silencio total. No hubo maletas, solo soldados con rostros de piedra retirando la bandera azul y verde. El embajador Khatun, de la raza aviar, intentó detener al representante humano antes de que subiera a su lanzadera. ¿A dónde van?, preguntó con nerviosismo. El consejo puede mediar. Podemos recuperar a la chica. El representante humano, un hombre mayor que siempre había sido conocido por su humor y amabilidad, lo miró con ojos que parecían pozos vacíos. La mediación terminó cuando la primera gota de sangre tocó el suelo, respondió. Ustedes ven un incidente diplomático. Nosotros vemos un sacrilegio. Sarah no es solo una ciudadana, es el alma de alguien que ustedes no quieren conocer de verdad. Mientras tanto, en los astilleros de Marte, las luces rojas de emergencia no dejaban de parpadear. Naves que la galaxia creía que eran transportes de carga estaban siendo despojadas de sus coberturas civiles en tiempo récord. Debajo del casco falso, brillaba el acero de tungsteno y los cañones de riel magnético. La humanidad no había estado desarmada, había estado escondida. El general Barkas, en su palacio en Silos, se reía de los informes. ¿Qué van a hacer?, decía a sus oficiales. Tienen menos de 50 naves de guerra registradas. Nosotros tenemos 10.000. Que vengan. Que vean cómo muere su esperanza. Barkas no entendía que un humano herido no cuenta las naves del enemigo, cuenta cuántas balas tiene en el cargador. La respuesta humana no comenzó con una declaración de guerra. Comenzó con un apagón. De repente,
todos los nodos de comunicación del Imperio Silari colapsaron. No fue un virus informático común, fue un ataque de denegación de servicio que utilizaba protocolos que la galaxia consideraba teóricos. Los humanos habían pasado décadas estudiando la red galáctica, no para unirse a ella, sino para saber cómo cortarla si llegaba el día. Barca se encontró ciego. Sus flotas, dispersas por 3 sistemas estelares, no podían hablar entre sí. Entonces, aparecieron. No desde el hiperespacio convencional, sino saltando peligrosamente cerca de los pozos gravitatorios de los planetas, una maniobra que cualquier piloto cuerdo consideraría un suicidio. La flota de Elena Vance emergió de las sombras de la luna de Silos como fantasmas de acero. No eran 50 naves. Eran cientos. Pequeñas, rápidas y diseñadas con un solo propósito, la destrucción total. Los Silari, orgullosos de sus escudos de energía, se mofaron al ver los proyectiles físicos que lanzaban los humanos. «Balas», se burló un capitán Silari. ¿Están lanzando piedras contra nosotros? Su risa se cortó cuando el primer proyectil de tungsteno, viajando al 10% de la velocidad de la luz, atravesó su escudo como si fuera papel y partió su crucero de batalla en 2. La física humana era simple pero devastadora, masa por aceleración igual a aniquilación. La cortesía de usar armas de energía menos destructivas había terminado. Los humanos estaban usando armas cinéticas prohibidas por los tratados de la Alianza, pero a Elena Vance no le importaban los tratados. En su pantalla principal, solo veía el rostro ensangrentado de su hermana. «Fuego a discreción», ordenó. «No quiero supervivientes en las naves de combate. Que el vacío sea su tumba». El espacio alrededor de Silo se convirtió en un cementerio de naves alienígenas en menos de una hora. La superioridad numérica de los Silari no servía de nada si no podían apuntar sus armas debido a la interferencia humana o si sus naves eran destruidas antes de entrar en rango de disparo. La táctica humana era de una brutalidad matemática. No buscaban honor, buscaban eficiencia. Los cazas estelares humanos, apodados avispones, se pegaban a los motores de las naves nodrizas, destruyendo su capacidad de huida antes de que pudieran reaccionar. En el gran auditorio, los embajadores miraban las grabaciones filtradas con la boca abierta. Nunca habían visto a los humanos así. Siempre habían sido los que traían medicinas después de los terremotos, los que mediaban en disputas comerciales, los que sonreían en las cenas de gala. Ahora, veían grabaciones de las cabinas humanas. No había gritos de pánico, solo una calma técnica aterradora. Los pilotos humanos intercambiaban coordenadas de objetivos como si estuvieran leyendo una lista de compras. Objetivo Delta eliminado. Pasando a Epsilon. Sin emoción. Sin duda. El general Barcas, viendo cómo su flota dorada se convertía en chatarra flotante, ordenó que trajeran a Sarah al balcón de su palacio, visible para las naves en órbita. «Deténganse», gritó por un canal de emergencia. Un paso más y la mató frente a sus ojos. La nave insignia de Elena, el Sabrin, se detuvo justo encima de la atmósfera, su sombra cubriendo la capital imperial. La comunicación se abrió. La cara de Elena Vance apareció en todas las pantallas del planeta. Estaba pálida, sus ojos rodeados de sombras, pero su voz era como el hielo chocando contra el metal. «Barcas», dijo ella. «Tienes 10 segundos para soltarla. No para negociar. No para pedir piedad. Solo para soltarla». Barcas soltó una carcajada nerviosa, apretando su garra alrededor del cuello de Sarah. «Tengo un ejército. Tengo defensas planetarias». Pero mientras hablaba, sus oficiales empezaron a desertar. Los informes llegaban. Las defensas planetarias habían sido saboteadas desde dentro por comandos de operaciones especiales humanos que llevaban infiltrados meses, disfrazados de trabajadores de mantenimiento y comerciantes. La infraestructura de Silo se estaba desmoronando.
Las luces de la ciudad empezaron a apagarse, sector por sector, dejando el palacio de Barcas como una isla de luz en un océano de oscuridad. 9 segundos, dijo Elena. Su voz no temblaba. Sara, en la pantalla, miró a su hermana. No había súplica en sus ojos, solo una comprensión silenciosa. Ella sabía lo que significaba ser un avance. Sabía que la familia no se rinde, pero que el deber hacia la especie era mayor. Barcas, desesperado, comenzó a balbucear. Podemos llegar a un acuerdo. Les daré minas de mineral, les daré tecnología de motores de salto. 5 segundos, interrumpió Elena. La galaxia contenía el aliento. ¿Realmente sacrificaría la comandante a su propia hermana para dar una lección? Lo que Barcas no sabía era que los humanos no juegan según las reglas del drama galáctico. En el segundo 4, una explosión controlada ocurrió justo debajo de los pies de Barcas. No fue una bomba desde el espacio. Fue un equipo de rescate que había perforado el suelo del palacio desde las alcantarillas. En una fracción de segundo, el aire se llenó de humo denso y disparos de precisión. Barcas sintió un dolor agudo en su brazo y su presa se soltó. Antes de que pudiera parpadear, Sara ya no estaba en el balcón. Había sido succionada por una cápsula de extracción rápida. Tiempo agotado, dijo Elena Vance. Y entonces, el cielo se encendió. No fue un bombardeo orbital masivo que destruiría el planeta, los humanos eran mejores que eso. Fue un ataque quirúrgico de una escala nunca antes vista. Rayos de energía desde la órbita golpearon exclusivamente los centros militares, las fábricas de armas y los palacios de la aristocracia Silari. Los civiles, amontonados en las calles, miraban hacia arriba y veían cómo el poder de su imperio se evaporaba en columnas de fuego blanco, mientras sus hogares quedaban intactos. La precisión era un mensaje en sí mismo: podemos matarlos a todos, pero solo elegimos a los culpables. Barcas, herido y arrastrándose entre los escombros de su sala del trono, buscaba su comunicador. Quería pedir refuerzos a otros sistemas, pero se dio cuenta de que no había nadie a quien llamar. Los otros sistemas del Imperio Silari habían visto la transmisión. Habían visto la eficiencia de la flota humana y habían decidido, unánimemente, declarar su independencia y neutralidad. Nadie quería morir por un general que había cometido el error estúpido de tocar a un humano. La comandante Vance aterrizó su lanzadera personal en el patio destrozado del palacio. Salió sola, sin escolta, vestida con su uniforme negro de gala, impecable a pesar del caos circundante. Caminó hacia el general Barcas, quien la miraba con ojos llenos de puro terror primario. Ya no era el conquistador galáctico, era una criatura rota en el suelo. Elena se detuvo frente a él y lo miró desde arriba. La galaxia entera observaba a través de los drones que sobrevolaban la escena. Este era el momento de la ejecución. O eso pensaban todos. Piedad, susurró Barcas, con su sangre púrpura manchando el mármol. Por favor, somos una especie antigua, no pueden destruirnos así. Elena Vance se inclinó, quedando a pocos centímetros de su rostro. No vamos a destruirlos, Barcas. Eso sería fácil. Eso les daría un final. La humanidad no quiere que mueran, queremos que recuerden. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y proyectó la imagen de su hermana, Sara, ahora a salvo en una cápsula médica, siendo atendida por doctores. Mi hermana sobrevivirá, dijo Elena, y por primera vez, su voz se quebró ligeramente por la emoción. Pero cada vez que cierre los ojos, verá tu cara. Sentirá tus garras. Ella llevará esa cicatriz para siempre. Elena se levantó y miró a las cámaras de los drones. La Alianza Galáctica cree que somos crueles porque devolvemos el golpe con fuerza. Pero la verdadera crueldad es lo que ustedes hicieron, atacar a alguien que no podía defenderse solo para alardear. Elena Vance dio media vuelta y empezó a caminar hacia su lanzadera.
No te voy a matar, Barcas. Te voy a dejar aquí, en las ruinas de tu orgullo. Tu propio pueblo se encargará de ti cuando se den cuenta de que los llevaste a la ruina por un capricho. Esa es la piedad humana, te dejamos vivir con las consecuencias de tus actos. Barcas gritó, suplicando que volviera, que lo terminara, porque sabía que la turba de ciudadanos hambrientos y traicionados ya estaba derribando las puertas del palacio. La piedad de Helena era, de hecho, una sentencia mucho más lenta y dolorosa. La flota humana se retiró tan rápido como había llegado. En menos de 48 horas, el sistema Silos estaba vacío de naves terrestres. Lo único que quedó fue el silencio y los restos flotantes de una armada que alguna vez fue invencible. Pero el impacto en la Alianza Galáctica fue permanente. Los tratados de paz fueron reescritos en cuestión de días. Las especies que antes miraban a los humanos con condescendencia ahora bajaban la mirada cuando un embajador de la Tierra entraba en la sala. En el consejo, el embajador Khatun se acercó al representante humano, quien había regresado a su puesto con la misma calma de siempre. ¿Por qué no tomaron el planeta?, preguntó Khatun en voz baja. Tenían el poder. Podrían haber expandido su imperio por 10 sistemas. El humano dejó su taza de café y lo miró con una sonrisa triste. Embajador. Ustedes siguen sin entendernos. No queremos un imperio. No queremos gobernar sobre nadie. Solo queremos que nos dejen en paz para criar a nuestras familias y ver las estrellas. Pero destruyeron a los Ilari, insistió el alienígena. No, corrigió el humano. Los Ilari se destruyeron a sí mismos cuando decidieron que una vida humana no valía nada. Nosotros solo fuimos el recordatorio de que cada vida humana tiene el respaldo de 8.000 millones de personas y una flota que no conoce el miedo. No somos guerreros por elección, somos guerreros por necesidad. Y esa es la distinción que el universo debe aprender. La galaxia finalmente comprendió, la humanidad es el mejor amigo que puedes tener, pero el enemigo más absoluto que jamás podrías imaginar. Semanas después, en una granja tranquila en Transylvania, Sarah Dance se sentaba en el porche, mirando el atardecer. Su hombro estaba vendado, y aunque la tecnología médica había curado la carne, el recuerdo seguía ahí. Helena se sentó a su lado, dejando de lado por un momento su rango y sus medallas. Ya no era la comandante que había diezmado una flota, era solo una hermana mayor. Lo siento, dijo Helena suavemente. Siento que tuvieras que pasar por eso. Sarah tomó la mano de su hermana. Hiciste lo que tenías que hacer, Helena. No solo por mí. Lo hiciste por todos los que vendrán después. Ahora nadie más será secuestrado para probar a la humanidad. El precio fue alto, pero el mensaje fue entregado. Se quedaron en silencio, escuchando el sonido de los grillos, un sonido tan mundano y pacífico que era difícil creer que a pocos años luz, imperios enteros estaban temblando ante la sola mención del nombre de su familia. Pero en las sombras, Helena sabía que la paz era frágil. Otros imperios, más lejanos y más oscuros que los Ilari, habían observado la batalla. Algunos sintieron miedo, pero otros sintieron curiosidad. Querían ver si podían romper a los humanos de verdad. Helena miró hacia las estrellas, hacia donde su flota permanecía en alerta máxima. La humanidad había mostrado sus colmillos, y aunque preferirían esconderlos de nuevo tras una sonrisa diplomática, el universo ya no los vería de la misma manera. El gigante había despertado y no volvería a dormir profundamente. El video de la caída de Silos se convirtió en el archivo más visto en la historia de la Red Galáctica. Se estudiaba en las academias militares como una lección de táctica y en las facultades de psicología como un estudio sobre la ira humana. Pero para el ciudadano común de la galaxia, el video era un recordatorio constante. Cada vez que veían a un humano en un puerto espacial, trabajando en una estación o simplemente viajando, recordaban las palabras de Helena Vance: corre. La humanidad volvió a sus labores.
Continuaron exportando arte, música y tecnología. Siguieron ayudando en desastres naturales y donando recursos a planetas pobres. Parecía que nada había cambiado. Pero había un nuevo respeto, un aura de peligro que rodeaba a cada hombre, mujer y niño de la Tierra. Ya no eran las mascotas de la galaxia o los recién llegados. Eran los guardianes de su propia paz. Barcas, ahora un paria viviendo en los niveles inferiores de su mundo devastado, miraba al cielo cada noche, esperando ver las naves humanas regresar para terminar el trabajo. Pero nunca volvieron. El olvido era su verdadero castigo. Y así, la galaxia aprendió la lección más importante de todas: la humanidad es el único depredador que te pedirá permiso antes de morder. Pero si lo obligas a hacerlo, no se detendrá hasta que no quede nada de tu mundo más que el polvo y el arrepentimiento. Porque al final del día, atacaron a la hermana de una mujer humana, y ahora, el universo entero suplica que nunca vuelvan a estar tan enojados.